Mateo 21 y 31, los publicanos y las meretrices entrar en el reino de los cielos primero que los hipócritas. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras entran delante de vosotros en el reino de Dios. Porque Juan vino a vosotros en el camino de la justicia, y no lo creíste, pero los publicanos y las rameras lo creyeron, vosotros, sin embargo, viendo esto, ni después os arrepentíos para creerlo. Mateo 21 3132. 31 Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16 y 31. Queridos hermanos en Cristo, es con mucha alegría que estamos estudiando la palabra de Dios juntamente con ustedes, en presencia del Creador del cielo y de la tierra, en presencia del Señor Jesucristo, y en presencia del Espíritu Santo. Cuando Jesús estuvo en este mundo, y que él estaba ejerciendo su ministerio, él encontró mucha dificultad con personas que en la época eran los doctores de la ley. Eran las personas que enseñaban la religión en la época, pero aquella religiosidad que ellos ejercían los hacía ciegos espiritualmente, porque no comprendían las cosas espiritual, solo entendían mucho de las leyes, de las obligaciones, y hacían de estas leyes, obligaciones, una carga muy pesada, que ni ellos mismos cargaban, sino que vivían de apariencias. El ministerio del Señor Jesús, para estas personas estaba como si estuviera en la mano, en el lado opuesto de lo que ellos entendían. Ellos creían que para salvarse era necesario cumplir todas aquellas leyes que ni ellos mismos cumplían, pero, ellos se sentían importantes por ocupar la posición de maestro de las leyes, y por ser maestros, ellos usaban la asignación que tenían para aplicar las leyes, juzgar, y condenar a las personas. En el estudio de hoy, vamos a ver lo que Jesús dijo a estas personas, y cómo Jesús veía la posición de aquellos maestros en relación a la posición de la población considerada impura, indigno, que no observaban las leyes, no cumplían con los rituales, eran consideradas personas sin condición alguna de alcanzar el reino de Dios. Entonces, eran dos clases de personas bien definidas, por un lado, los fariseos, y los saduceos, que representaban dos facciones religiosas en la época, y los publicanos, y las rameras y todo aquel que era considerado sin ley, y sin conocimiento del reino de Dios. Aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21 y en el verso 31 solo la segunda parte Jesús Cristo dirigiéndose a los maestros de la ley, dijo, en verdad vos digo que, los publicanos y las meretrices entran adiante de vosotros en el reino de Dios. Vean, queridos hermanos en Cristo, cómo Jesús fue directo, y no usó un lenguaje diplomático para esclarecer para ellos, que ellos con toda su religiosidad, no entraban en el cielo primero, sino los publicanos que eran las personas sin religión en la época, y las rameras que siempre fue una clase totalmente discriminada, pero el Señor Jesús en aquel momento valoró más quien no tenía religión, y las prostitutas que los maestros de la ley. En el verso 32 Jesús explica por qué él estaba valorando más a los publicanos y las mortales, vean cómo Jesús dijo, porque Juan Bautista vuelo a vosotros en el camino de justicia, era justo, y vosotros no créditos, pero los publicanos merecéis lo creer, y vosotros por más, vendo esto, ni después vos arrependeres para creer en él. Vean queridos hermanos, de nuevo, los doctores de la ley no creyeron en Juan el Bautista, ni creyeron en Jesucristo, por lo tanto, no podían entrar en el reino de Dios, pero quienes no entendían de la religión, y no conocían las leyes, que eran los publicanos y las rameras, estos creyeron y por creer, heredaron el reino de Dios. Entonces, entrar en el reino de los cielos, primero tienes que creer y después, el Espíritu Santo quien hace la preparación y los cambios necesarios para entrar en el reino de Dios. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16 y en el versículo 31 está escrito, cree en el Señor Jesús, y serás salvo tú, y tu casa. Estamos usando este versículo, para aclarar que estamos viviendo en la época de la gracia, y que no tenemos que pagar nada para entrar en el reino de Dios, no tenemos que cumplir ningún requisito, y que todos pueden entrar en el reino de Dios, hasta los que no tienen religión, y las prostitutas, solo necesitan creer, como en el caso de aquellos publicanos y meretrices, que creyeron en Juan el Bautista, y
También creyeron en el Señor Jesús. María Magdalena, era una prostituta, y ella creyó en Jesucristo, y amó al Señor Jesús, de todo corazón, y creo que Jesús, cuando se refirió a las rameras, se referían también a María Magdalena. Queridos hermanos en Cristo, nosotros del www.libertospeloamordecristo.com.br fuimos llamados a predicar para aquellos que no son religiosos, para las prostitutas, para los gays, para las lesbianas, para aquellos que son amasiados, que no están casados oficialmente, y que no tiene condiciones de regularizar su situación de una hora a otra, pero tiene corazón, y saben que son indignos, pero creen en Jesucristo. Y creen en la salvación.